Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de En Blanco y Negro, donde normalmente hablamos de los pioneros del cine, cine de la época del cine mudo, cine en blanco y negro. Y hoy, como han visto en el título del vídeo, hacemos un vídeo especial de curiosidades del rodaje de las películas de los hermanos Marx. Vamos a ver algunas de las mejores películas y vamos a contar esas curiosidades. Hablamos, por ejemplo, del rodaje del conflicto de los Marx, El Hotel de los Líos, Los Cuatro Cocos, Un día en las carreras o Una noche en Casablanca. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, obviando una primera incursión filmada en 1921, como saben, como fue Humor Risk, que ni siquiera llegó a lanzarse por lo que decían lo mala que era. Tienen un vídeo en el canal por si quieren ver un poco la historia sobre esa película que no llegó a estrenarse. Pues tenemos Los Cuatro Cocos de Coconuts. Es la primera de sus películas en Hollywood y una mera transposición a la pantalla más o menos de la obra de teatro en la que se basaba y en la que repetían buena parte de los actores en la que ellos habían participado. En la dirección, la Paramount puso a Joseph Stanley y Robert Florey, y cuentan las crónicas de la época que los directores tuvieron verdaderos problemas con los hermanos Marx, algo por otro lado habitual en toda su carrera. Y es que, acostumbrados a trabajar en un escenario durante años, adaptar los tiempos de sus chistes a la respuesta del público, rodar en un plato vacío era más una dificultad que una ventaja. Los hermanos se salían continuamente del encuadre, no respetaban el guión e improvisaban continuamente. A fin de cuentas, eran los hermanos Marx. Eran los comienzos del sonoro y la verborrea incontinente de los hermanos encontraba en el estatismo de la puesta en escena de aquellos tiempos un elemento en contra. Pero lo primero que llamaba la atención eran los créditos de la película, que como pueden ver estaban en negativo, y nos fijamos en el nombre del gran Irving Berlin en los créditos musicales. Tras los créditos, en los que vemos por primera vez el nombre de los cuatro hermanos, Groucho, Chico, Harpo y Cepo, la primera secuencia delirantemente kitsch ya nos va a dar el tono de las partes de la película que sirven de relleno a las intervenciones de los hermanos. Una playa recreada en estudio con un grupo de bañistas bailando al ritmo de la música. La historia de los Coconuts venía a contar cómo el dueño de un hotel de Florida al borde de la bancarrota, el papel de Hammer que hace Groucho, trata de salvar los muebles vendiendo unos terrenos en la playa de los Cuatro Cocos o de los Coconuts. Y además de esa línea argumental teóricamente la principal, la película nos cuenta en clave de vaudeville disimulado los amoríos entre Bob, un empleado del hotel que en realidad quiere ser arquitecto, y Polly, la hija de la señora Potter, que no es otra que la gran Margaret Dumont, una rica viuda que está en contra de esos devaneos amorosos. Bastante adaptado a lo que venía de la obra de teatro, y lo único que los números musicales pues sean bastante más amplios, como pueden ver el de los botones o algunos otros. También aparecen dos sinvergüenzas con la cara de Chico y Harpo, y con todos estos ingredientes el conflicto está servido, pero a todo ello hay que sumar el robo de un valioso collar de la señora Potter. Tras este argumento tan absurdo como desilvanado en su desarrollo cinematográfico, lo que realmente importa son las apariciones de los hermanos en los roles que pasarían a la historia. Cepo, aparte, como siempre, Groucho a la suya, o sea, dar guerra con una lengua rápida y viperina, Chico y Harpo, cuales niños traviesos, y la hermana Marx, la maravillosa Margaret Dumont, a recibir, como diríamos, sine die, una película de boxeo se tratase. Desde Coconuts en adelante, la señora Dumont será la destinada de los despropósitos verbales de Groucho Marx, siempre digna y a la vez juguetona, quien la hace como una inmisericordia sufridora a la par que cariñosa de la lengua afilada de Groucho. La película está salpicada en su discurrir argumental de algunos bailes, algunos números musicales, entre ellos obviamente las primeras interpretaciones en la pantalla de Chico al piano y Harpo al arpa,
Y gustos aparte, alguien debería haber dicho a los hermanos Marx que la moderación está al éxito, y aunque gusten o no sus actuaciones, están siempre muy por encima de las de terceros canturreando cual tortolitos insufribles. Pero sobre todo llamaba la atención un baile firmado cenitalmente que llevaba la mano de Busby Berkeley, aunque no aparezca acreditado por ningún sitio, y que adelanta lo que luego sería marca de la casa en películas que llevarían su firma, bien como coreógrafo, bien como director. Los Cuatro Cocos inauguraba la carrera cinematográfica de los hermanos Marx tras su éxito en los escenarios, instaurando una estructura típica que se repetiría una y otra vez a lo largo de los años. Todas las productoras de cine, al pasar del mudo al sonoro, pues buscaban gente que lo primero tuvieran buena voz, y lo segundo, fueran capaces, pues eso, de aportar algo que hasta ahora no se usaba, como era el sonoro, y sin tener ningún tipo de problema, como les pasó a muchos actores que no soportaron del cine mudo al sonoro. Digamos que esta estructura de vodevil con un chico y una chica que se quieren la veremos en diferentes películas de los hermanos Marx, hasta llegar a un final feliz tan convencional que no parecería de los irreverentes hermanos Marx si no fuera porque en sus películas la infrahistoria se esconde tras las convenciones de los argumentos. Entre estos detalles a destacar los furibundos exabruptos verbales de Groucho, los escotes de la era pre-Hayes y una maravillosa secuencia con puertas abriéndose y cerrándose que compendia en sí mismo todo el universo de las comedias de enredo, y una subasta de terrenos absurda en la que lo que dice Groucho sobre los precios y los pelotazos inmobiliarios podrían aplicarse perfectamente a hoy en día. Mientras las triquiñuelas que había montado para subir los precios de la subasta con Chico pues nos hacen partir de risa, porque en vez de subir los precios incluso los acaba desorbitando o incluso bajando. Entonces esta sería la primera película en la que ellos participaron. Fue un gran éxito y en taquilla porque tenían un bagaje antes de vodevil y bueno, digamos de teatro que venían, y al final fue a plasmar lo que se sabía que iban a ser un éxito a partir de ahora. Bien, El conflicto de los Marx es la adaptación de una comedia musical escrita por George S. Kaufman y Morris Riskin y musicalizada por el dúo Bert Kalman y Harry Ruby. No es casualidad que los cuatro fuesen creadores judíos y sus sensibilidades respondiesen a la tradición del teatro judaico europeo y a la música. Digamos que era un poco lo que se llevaba en esos años. Protagonizado de manera cuasi omnipresente por los hermanos Marx y por la inseparable Margaret Dumont, el musical Animal Crackers se estrenó en Broadway el 23 de octubre de 1928 en el mítico Teatro de la Calle 44, que se fundó en 1912 y desapareció en 1945. Como su nombre indica, estaba situado en la intersección entre la Calle 44 y Broadway, el epicentro del mundo en ese momento. De los almanaques de la época deducimos que fue un éxito, pues se representó en 191 ocasiones hasta el 6 de abril de 1929. Fue por entonces cuando los Marx dejaron el teatro y ese año firmaron su debut en el cine haciendo de Coconuts, Los Cuatro Cocos, con preestreno el 3 de mayo de 1929. Para el estreno de su segunda película transcurría justo un año, pues Animal Crackers se estrenó el 28 de agosto de 1930 y su director fue Victor Hirman, un olvidado artesano a quien se le atribuyen 33 films largos y cortos entre 1916 y 1931 y 22 guiones que fueron rodados entre 1921 y 1954. Tiene guiones, por ejemplo, de las dos versiones de Mujercitas de George Cukor en 1933 y de Mervyn LeRoy en 1949, o guión en la obra maestra Sublime Obsesión de 1935 de John M. Stahl, entre otros. Se ha escrito ríos de tinta sobre esta película,
que incomprensiblemente no es de las más populares de los hermanos Marx. Digamos que igual tiene que ver el hecho que es la última que hicieron con origen teatral, porque a partir de aquí solo filmarían guiones originales para el cine. Digamos que si existiera algún making of de cómo se hizo la película, pues podría ser igual más desternillante que la propia película. Además, dentro de ella pues vamos a encontrar diferentes números musicales donde vamos a poder ver toda la creación y todas las nociones que tenían de música y de actuación de, como les digo, prácticamente todos los hermanos Marx, porque no hay una escena prácticamente en la que nos salga al menos uno de ellos. Digamos que volver a ver el conflicto de los Marx es pues volver a reír a mandíbula batiente con chistes que ya son históricos y que incluso algunos forman parte del habla popular norteamericana. Tenemos a Groucho en el papel del capitán del J.T. Spaulding y veremos cómo el humor de los Marx en esta película bascula entre gags brillantes, otros ligeramente inspirados y algunos chistes más flojos, pero la técnica de la película consiste en efecto acumulativo. Digamos que van a tener todo el rato chiste con subidas y bajadas de tono al modo de una montaña rusa vertiginosa en donde el espectador llega a perder la noción de dónde está. Quizá el momento de humor más absurdo sea el relato que Groucho hace de su imaginario viaje a África, que obviamente nunca se produjo, para que su personaje Spaulding use para, digamos, congeniar a la alta clase social que lo rodea, la de las mujeres y los salones, y cuando llega a su punto más álgido cuando dice: una mañana me desperté y le disparé a un elefante en pijama. ¿Cómo se metió en mi pijama? Eso no lo sé. Y si desgranamos los personajes, tendríamos el de Chico Marx, que hace el papel de Emanuel Ravel, y curiosamente este nombre lo usará en más de una película. Groucho le dice que él conoció a una persona que se parece a él que se llamaba Emanuel Ravelli, y Chico le dice evidentemente: yo soy Emanuel Ravelli. Entonces empiezan a discutir lo que van a cobrar por tocar en la fiesta. Groucho les dice que cuánto cobran por tocar o por no tocar. Entonces se ve cómo cobran más por no tocar. Y Groucho le dice: ¿y por no ensayar? Dice: si no ensayamos no podemos tocar, y si no tocar no cobramos. Entonces digamos que Groucho dice que se apunta a esa opción y que les pagaría $1 millón. Ravelli les dice que está de acuerdo, pero que tiene un socio. Y en ese momento aparece el personaje de Harpo Marx, que sería el del profesor. Digamos que hace un poco el papel de Harpo Marx en todas las películas, que es hacer un poco de lío y a su vez pues tocar diferentes instrumentos. El personaje, tendríamos también el personaje, hemos hablado de Harpo, de Chico y de Groucho, y Cepo Marx, pues en este caso, como en la mayoría de películas, hace un papel un poco más intrascendente, que es el papel de secretario de Groucho Marx, del capitán Spaulding, y que bueno, le lleva un poco más o menos la corriente, teniendo algún chiste también bastante interesante. Y después tenemos el personaje de Roscoe V. Chandler, que se supone que es un millonario que ha donado un cuadro, bueno, que ha donado no, que lo ha prestado para que se vea en la fiesta de la señora Rittenhouse, y donde tiene alguno de los gags más interesantes de la película. El personaje de Roscoe V. Chandler lo interpreta Luis Sorin. Y también al final se descubrirá que realmente es un nuevo rico, porque antes trabajaba en el mismo país del que vienen Chico y Harpo. Y una de las, digamos, de las mejores gags puede ser el siguiente, cuando Groucho dice: yo soy J.T. Spaulding, apuesto a que no sabe lo que significa la T. Y dice Roscoe V. Chandler: Thomas. A lo que responde el capitán Spaulding: no, Edgar, se ha acercado bastante.
Después tendrá algunas frases como ¿le molesta que no fume? O tengo el placer de regalárselo a usted por muy poco dinero. Además, alguna otra frase como le compraría un paracaídas y si supiera que no se iba a abrir, sería suyo. También cuando Roscoe V. Chandler le dice es una magnífica idea y él dice ¿en serio? Entonces olvídelo, no vale nada. O cuando le dice a Margaret Dumont, a la señora Rittenhouse, es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, la cual no dice mucho en su favor. O cuando están enseñando el cuadro que ha traído Roscoe V. Chandler y dice, ya veo que están admirando mi cuadro. ¿Su cuadro? Dice, sí, mi cuadro. Pues no se parece a usted. Se supone que el cuadro es un cuadro de un tal Baudelaire, que era muy conocido, y es La cacería de Baudelaire. Finalmente, la película fue estrenada el 23 de agosto de 1930 y recaudó $3 millones, aunque no tuvo una buena acogida porque, digamos, si las comparamos con las más, llamativas de los hermanos Marx de después, Un día en las carreras o Una noche en la ópera. Curiosamente, como les he dicho, cuando se lanzó la película en 1930 duró 99 minutos y en 1936 la película fue reeditada con varios cortes pequeños para acomodar el código de producción. Tendría un minuto menos. Y curiosamente luego digamos que consiguieron hacer diferentes cortes, añadir muchos años después. Por ejemplo, en diciembre de 1973, el estudiante de UCLA y fan de los hermanos Marx, Steve Stoliar, condujo a Anaheim, California, para ver una rara proyección de Animal Crackers en el teatro Old Town Music Hall. La impresión mostrada allí era antigua y de mala calidad, probablemente por lo que la película no se había distribuido para su estreno. Y como el Paramount Pictures había permitido que sus licencias expiraran, los derechos habían vuelto a los autores de la obra teatral de Broadway. Y en esta película, pues digamos que había alguna trocito que no estaba en la original. Como digamos que Animal Crackers fue considerado como un desastre legal, que era mejor dejar intacto, Stolar contactó impulsivamente a Groucho Marx para obtener el apoyo de Groucho para una campaña poco probable para intentar persuadir o presionar a Universal para que volviera a lanzar la película. Groucho aceptó aparecer en el campo de UCLA para un evento publicitario. Y digamos que formaron el comité para la liberación de Animal Crackers, o el conflicto de los Marx, que la verdad que la traducción es un poco mala en esto. Curiosamente, debido a estos problemas de derechos, la película nunca se vio en televisión hasta el 21 de julio de 1979. Antes consiguieron ya proyectarla, la película liberada, en el Teatro Saturn de Nueva York, y Groucho asistió al estreno en Nueva York y casi estalló un motín y se convocó una escolta policial. A partir de ahí ya hubo un lanzamiento nacional. La película completa y sin cortar, que solo había estado disponible durante décadas en una versión cortada para la reedición de 1936, fue restaurada a partir de un negativo duplicado de 35 milímetros que estaba en poder de la British Film Institute y lanzado por Universal Pictures en 2016 en formato DCP para distribución teatral y Blu-ray para vídeo casero como parte de Marx Brothers Silver Screen Collection. La edición restaurada presenta una pista de comentarios opcional del historiador de cine Jeffrey Vance. Al igual que su predecesor, Los Cuatro Cocos, fue un éxito financiero, como les hemos comentado, aunque igual no fue tanto de crítica. Y curiosamente, en el año 1990 o en la década de los 90, un clip de 15 segundos filmado en multicolor durante el ensayo de una escena en Animal Crackers fue encontrado y transmitido como parte del documental AMC Glorious Technicolor de 1998. El clip es significativo porque es el primer metraje en color conocido de los hermanos Marx y también para una aparición de Harpo sin su traje y peluca habituales, una prueba que hicieron como de cámara y a la vez de ensayo para probar el Technicolor.
Bien, como todo el mundo sabe, les cuento un poco el argumento por si alguien no ha visto la película. Pues digamos que el futuro del Standish Sanatorium, el Sanatorio Standing, depende de que su propietaria consiga pronto la financiación que impida su embargo. Este sanatorio forma parte de un complejo de vacaciones que incluye un casino, un hotel y un hipódromo de carreras de caballos, evidentemente. Y su propietaria, la joven Judy Standish, interpretada por Maureen O'Sullivan, tendrá que confiar en las dotes del supuesto médico Hugo Z. Hackenbush, interpretado por Groucho Marx, y sus dos colaboradores, entre comillas, Tony, interpretado por Chico Marx, y Staffy, interpretada por Harpo Marx. Entre todos tienen que convencer a la millonaria señora Udjon, interpretada por Margaret Dumont, de que invierta en el sanatorio para que se pueda salvar. Pero el propietario del hotel y del casino, J.D. Morgan, interpretado por Douglas Dumbrille, y el gerente del propio sanatorio, Leonard Seeley, que tiene el papel de Whitmore, intentarán hacer todo para que esa inversión no sea posible. Como saben, al final el futuro de la institución quedará en manos de un caballo llamado Chistera, que tiene que ganar una carrera para tener el dinero y comprar el sanatorio. La historia empieza cuando el gran éxito que había logrado la Metro-Goldwyn-Mayer con Una noche en la ópera despertó muchas voces dentro del estudio que reclamaban una nueva película enseguida. Pero Irving Thalberg fue más prudente y dejó madurar un poco el proyecto. Reposó las cuentas del estudio y atesoró razones para, pasado algo más de un año, plantear un segundo proyecto. Groucho, Chico y Harpo disfrutaban de la soleada California junto a sus familias, amasando la fortuna que habían hecho gracias al porcentaje que tenían sobre los beneficios que les correspondía con esa primera película a las órdenes del productor Irving Thalberg. En ese tiempo, un ejército de escritores que estaban bajo contrato del estudio componían el esqueleto narrativo de lo que sería el nuevo invento de Thalberg para el grupo de cómicos. Fueron necesarios casi 20 guiones distintos que fueron modificados sucesivamente hasta que se logró lo que se buscaba exactamente. Tanto giró el argumento que inicialmente había sido concebido como la historia de un grupo de actores que ofrecía una caótica representación en una mansión victoriana. Los archivos de MGM reflejan la elaboración para el guión definitivo de 37 textos entre guiones, perfiles de personajes, adaptaciones y correcciones. Al cabo de una decena de tratamientos y de reescrituras apareció el texto escrito por Robert Piros, George Seaton y George Oppenheimer, en donde un edificio médico Quackenbush, primer antecedente del personaje que Groucho incorpora en esta película. En su versión definitiva, los guionistas se apoyaron una vez más en la confusión de identidades para construir toda la trama narrativa. Quackenbush no es médico, sino veterinario, pese a lo cual gozará del favor y la confianza de la rica señora Emily Udjon. La compañía al completo volvió a salir de gira para probar los números humorísticos recorriendo varias ciudades del país. Todos los días se reescribían algunas escenas en función de la reacción del público. En septiembre de 1936 comenzó el rodaje de Un día en las carreras, pero la desgracia quiso que el productor falleciera repentinamente por una neumonía durante las filmaciones, dejando huérfanos a sus protegidos, a los que había rescatado del fracaso. El nombre de Irving Thalberg no aparece en los créditos, sí el de su productor asociado Sam Spiegel, que años después se haría famoso por producir películas como La reina de África, de John Huston en 1951, o La ley del silencio de 1954 de Elia Kazan. El rodaje se interrumpió durante 3 meses, un paréntesis en el cual el número 1 de la Metro, Louis B. Mayer, reorganizó la compañía y tomó las riendas de la exitosa unidad de producción del desaparecido Thalberg. Los compromisos adquiridos de antemano con los hermanos Marx no podían romperse, pero muy pronto comprendieron los cómicos con quién se iban a jugar las cartas en el futuro. Es la película con mayor metraje de la filmografía de los Marx, pese a lo cual su rentabilidad en taquilla no se resintió. El público de aquellos años depresivos estaba dispuesto a asistir a una función de casi 2 horas que combinaba las locuras del trío
con los números musicales suntuosos de un corte parecido al que imprimía Busby Berkeley en sus coreografías. Una película, en suma, muy Metro-Goldwyn-Mayer, pese a ser de los hermanos Marx. Un día en las carreras, igual que Una noche en la ópera antes, logró atraer hacia los Marx al público femenino gracias a la incorporación de subtramas románticas entre dos jóvenes bien parecidos, como fueron Alan Jones, que repetía protagonismo como el joven con dotes artísticas, y Maureen O'Sullivan. La aportación de Thalberg había logrado limar las aristas de la anarquía narrativa y visual que reinaba en las películas del grupo. Los momentos más recordados son, como de costumbre, los que nada tienen que ver con el argumento. El reconocimiento médico a la señora Upton, como saben, y siempre interpretada por la siempre magnífica Margaret Dumont, dura apenas 3 minutos, pero se convierte en un frenético episodio de destrucción irracional de todo aquello que guarde un cierto orden. Comienza con la absurda esterilización de los brazos de los 3 médicos que van a practicar el examen ante el verdadero Galeno, que está interpretado por el actor Siegfried Ruhmann, y continúa con la paciente tumbada boca arriba como si fuera un carnero en el matadero. Cuelgan un cartel de hombres trabajando, Men at Work, en sus pies, aplican espuma sobre su cara y comienzan a afeitarla. Y concluye con la alarma antiincendios disparada y un caballo apareciendo bajo la lluvia. Digamos que es una escena surrealista en la que Groucho, Chico y Harpo despliegan todo su esfuerzo para que cuando salen de la escena no quede en el decorado nada de pie. Esta secuencia histórica obtuvo el calificativo de insuperable en la obra magna de Bertrand Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Harpo no aparece en el otro momento glorioso de Un día en las carreras, la escena reservada a Chico y Groucho de Al rico helado de Tutti Frutti. Un escritor de diálogos que no aparece en los créditos, Al Bosberg, es el autor de ese diálogo que no experimentó improvisaciones por parte de los dos hermanos. Tan conseguida estaba la escena sobre el papel que no fue modificada durante el rodaje. Tony necesita dinero fácil para apostar por un caballo llamado Sanap, que va a ganar la carrera, y se disfraza de vendedor de helados para engañar a Hackenbush ofreciéndole un pronóstico equivocado, que además va a suponer que quede desplumado. La forma en que Chico le saca $16 al confiado doctor se convierte en una especie de resonancia lógica de la negociación del contrato del mejor tenor del mundo en Una noche en la ópera. El alumno aventajado ya ha aprendido lo suficiente para estafar con elegancia al supuesto estafador. Chico le engaña dando una lección acelerada en 5 pasos. Le hace comprar el pronóstico para la carrera, que viene cifrado en una clave, por $1. Un libro de claves para que entienda lo que significa ZVBXRPL, otro $1, aunque solo por la impresión. Una clave principal que le costará al pobre Hackenbush $2 por el transporte. Una guía de criadores de caballos, aunque en realidad le entregará 4 por 5. Otra guía para consultar el nombre del jockey que montará el caballo ganador. Como Chico no dispone de cambio de $10, le entrega 10 libros inservibles a cambio. En la estafa perfecta, la pequeña venganza sobre el plato del mayor de los hijos de Minnie, el preferido de su madre, frente al más célebre de todos. Siempre será recordada como la escena en la que Chico hizo callar a Groucho hasta humillarle. Dentro de la película, de nuevo, las canciones cobran un relieve especial. Compuestas por Bronislaw Keiper y Walter Jarman y escritas por Gus Kahn, se integran en la puesta en escena requerida por los hermanos Marx para desplegar sus excentridades. La primera es Tomorrow is Another Day, interpretada por Alan Jones ante una enamorada Julia, o habrá otra serie de canciones bastante conocidas. Siempre ha existido en torno al trabajo de los Marx la discusión sobre lo inoportuno de sus números musicales, cuando el arpa y el piano venían a interrumpir sus locuras y detenían en ocasiones abruptamente lo frenético de la narración. Leo Mazkeyri, su director en Sopa de Ganso, lo consideraba una ruptura innecesaria en la trama. Cuando Harpo y Chico cogen sus respectivos instrumentos, las caretas de sus personajes se vienen abajo. Harpo toca de forma íntima para sí mismo y Leonard, o en Leonard a su verdadero nombre, o Chico, lo hacen para divertir a los demás.
Pero hay otros momentos brillantes: el baile de Harpo a los compases del número musical Gabriel, con la comunidad negra instalada en chozas junto al complejo vacacional, la cena romántica de Hackenbush con la vampiresa Esther Muir, interrumpida por Tony y Rusty disfrazados de detectives primero y de pintores después, y la primera inspección médica a Harpo en la que el enfermo se come el termómetro y se bebe el alcohol de la farmacia. Ese imposible reconocimiento médico sirve a Hackenbush para hacer el diagnóstico más incomprensible de la historia de la ficción médica. Tiene casi un 15% de metabolismo, con una tiroides superactiva y más de un 3% de afectación glandular, y un 1% de inteligencia. Groucho dice: es lo que solemos designar como tipo idioticus chronicus, resumiendo el caso más claro que se ha presentado de cabeza de adoquín. La carrera final, en la que Chistera, el caballo pura sangre en cuyas patas descansa el futuro de la institución médica, se juega el triunfo final, se prolonga durante varios minutos plagados de elementos y gags más físicos que verbales, como en casi todos los climas finales de las películas de los Mars. En el aspecto anecdótico, cabe incluir 2 licencias del doblaje al castellano, cuando Groucho hace referencia al médico interpretado por Sigrid Ruman, al que compara con Fidel Castro, que en 1937 era un niño de 10 años y llegaría al poder en Cuba 22 años después del rodaje. Entonces, como ven, es una traducción, un doblaje que se hizo después. Y cuando el casting al completo entona una estrofa del libreto de West Side Story, escrito por Leonard Bernstein en 1957. Otra, digamos, canto un poco a la incomprensión del doblaje. Maureen O'Sullivan, la novia de Johnny Weissmuller en tantas películas de Tarzán producidas también por MGM, acompaña a los Mars en el inevitable personaje femenino. Y Sam Booth repitió en la dirección pese a los esfuerzos realizados por Groucho para impedirlo, porque realmente nunca se soportaron mutuamente. Finalmente, Un día en las carreras se estrenó el 11 de junio de 1937. Bien, realizada en 1938, después de haber sorprendido al mundo con sus películas más alocadas, incontrolables y surrealistas, El Hotel de los Líos es una auténtica rareza en la filmografía marxista. Es la única película de los hermanos Marx realizada para la productora RKO y supuso un paréntesis en su colaboración con la MGM, con la Metro-Goldwyn-Mayer, en aquella década. En ella, curiosamente, Harpo no toca el arpa, Chico no toca el piano y no está Margaret Dumont, y comenzamos a apreciar un cierto cansancio de los argumentos y materiales que habían llegado a la cumbre a los vástagos del matrimonio formado por Simon y Minnie Marx. Tiene además la particularidad de que fue la única historia de los Marx que no fue concebida originalmente para ellos. Las comedias realizadas en Paramount o bien se basaban en sus éxitos cosechados sobre las tablas de Broadway, como Los Cuatro Cocos o El conflicto de los Marx, o bien fueron escritos especialmente para ellos, como Pistoleros de agua dulce, Plumas de caballo, Sopa de gansos o Una noche en la ópera, Un día en las carreras y algunas otras. Por aquellos años los hermanos Groucho, Chico y Harpo, con cepo ya fuera de sus andanzas, tuvieron que remontar la depresión artística provocada por la muerte de Irving Thalberg, el productor que les había fichado para MGM y que había descubierto una nueva dimensión de sus películas. Aquello dejó tocado a los Marx, falleció, como saben, de una neumonía durante el rodaje de Un día en las carreras, y fue entonces cuando el magnate de los estudios, Louis B. Mayer, tomó las riendas de las producciones en marcha. Groucho reconoció en uno de sus libros que su interés por las películas desapareció y que aquello ya no era divertido para él. Estábamos en 1937 y los componentes del trío buscan la felicidad en sus vidas personales. Harpo se acababa de casar, Groucho perseguía a la actriz Maureen O'Sullivan con poco éxito y Chico hacía frente a sus deudas de juego como siempre. Los dos últimos se encontraban inmersos en una demanda por plagio en relación a un show radiofónico llamado Devil Devil y a otra inmediatamente posterior igualmente por copiar un sketch en Un día en las carreras.
Llegaron a un acuerdo en la primera y fueron multados en la segunda, pero ya sabían lo que era la fama. Esta última película, pese a todo, fue un gran éxito y los Mars decidieron buscar contratos fuera de MGM, aprovechando el tirón comercial de sus trabajos. El cerebro financiero de los Mars era Zeppo, agente artístico y representante en todos sus acuerdos importantes. El negocio, la presencia de Groucho Chico y Harpo en la adaptación al cine de una obra teatral que se estrenó en Broadway en 1937 y que tuvo una gran acogida, llamada Room Service, o como se tradujo en castellano, El Hotel de los Líos, pues era una buena opción. Zeppo firmó el contrato por el que el grupo percibiría $250,000, aunque su hermano Groucho le contradijera al explicar en una entrevista que RKO nos buscó y pagó un montón de dinero. Dijo: creo que debió ser $150,000 cada uno. Aceptamos con la condición de que la película estuviera rodada en 4 semanas. El guionista que adaptó el texto sería Murray Riskin, ganador del premio Pulitzer, quien hizo un tratamiento especial del material para adaptarlo a las necesidades de los Mars. Junto a Bert Kalmar y Harry Raby, guionistas de Sopa de Gansos y autores de sus canciones más recordadas en Paramount, Riskin fue el escritor que mejor les comprendió. Participó en otros guiones y además pues tuvo una influencia en historias originales para el grupo. Varios de los actores que aparecían en la obra de teatro mantienen sus personajes en la película, con la salvedad de Philip Lloyd, que interpretaba a Harry Binion, que fue convertido en Vinelli especialmente para Chico. Gordon Miller, Groucho, es un promotor teatral que busca financiación para su obra Salve y usted lo pase bien, mientras que espere que llegue el socio capitalista instalando cómodamente con toda la compañía, 23 personas, en las habitaciones del Hotel Camino Blanco, que por supuesto no paga. El cuñado del empresario, Joseph Gribel, es el regente del establecimiento, que suplica el pago de la factura para evitar que el inspector Wagner revise las cuentas y eche a los morosos con una patada en el trasero. Una maraña de relaciones familiares y personales y una ambición por escalar posiciones en la empresa por parte de Wagner componen la trama, aderezada de un ambiente teatral y absurdamente bohemio. La escasez de la Gran Depresión afecta también a los promotores teatrales, algo que los Mars vivieron en sus carnes en los años 20 y que trasladan a esta historia con menos carreras y situaciones absurdas que como sus películas antecesoras. Aunque la película atesora aún la esencia del humor visual y lingüístico de los hermanos, el autor de la obra es Leo Davis, Frank Alberson, que asume el rol del cuarto hermano, hasta el punto de que Groucho llega a decir en un momento del metraje: el cuarteto está completo, porque por allí andan 2 pillos, Vinelli, Chico y Faker, Harpo, dispuestos a ejecutar su lógica marxista con todos los elementos físicos que encuentren, especialmente el mudo, que provoca incendios, vacía maletas y almuerza de la manera más hilarante que se puede imaginar. Hay una agencia para el cobro de deudas que lleva por nombre Quien porfía cobra algún día, cuyo cobrador acaba desquiciado. Surge un socio capitalista, Jenkins, que tendrá que salir huyendo del hotel para evitar ser recluido en un sanatorio mental. Un camarero que quiere incorporarse a la obra para dar cuerpo a un minero polaco y que lo conseguirá porque les lleva comida a los hambrientos hermanos Mars. Veremos a lo largo de los 80 minutos de proyección una cabeza de alce, un pavo, un doctor amordazado en el baño, un enfermo imaginario y una noche de estreno que es un auténtico desastre. La escena del banquete que los hambrientos teatreros se dan en la habitación 902 tras engañar al camarero que desea actor es de lo mejor en esa función insólita. Como es habitual, se produce una subversión de las normas y los convencionalismos. Groucho tenía debilidad por esta película, pese a que en ella no encontramos a su víctima favorita, la extraordinaria Margaret Dumont, que tantos chistes soeces le aguantó. No está en ella, pero sí una incipiente estrella del vodevil cinematográfico, Lucille Ball, la futura reina de la comedia. No congenió con los hermanos, no le gustaba la forma anárquica en que se comportaban durante el rodaje y los 3 chiflados se vengaron de ella en una escena en la que Lucy tenía que cerrar una puerta y marcharse. Encontró al otro lado a los 3 desnudos que la sorprendieron y la persiguieron por todo el decorado y casi le provocan un ataque cardíaco.
No conocían el significado de la palabra vergüenza. Solo apreció a Harpo, del que siempre dijo que era un caballero educado y cortés. Años después, Lucille Ball invitó a su programa televisivo de audiencias millonarias llamado I Love Lucy a Harpo Marx y juntos interpretaron ante las cámaras la famosa escena del espejo que Harpo había convertido en mítica junto a su hermano Groucho en Sopa de Ganso. El Hotel de los Líos fue un fracaso en taquilla, tal vez porque el público echaba de menos la vistosidad de sus comedias en MGM. Pese a lo cual, en 1944 la RKO acometió una nueva versión musical de esta historia teatral llamada Steve Lively, con Frank Sinatra y Adolphe Menjou, dirigida por Tim Whelan. Este film inicia el lento declinar del grupo cómico que va desde el Hotel de los Líos hasta Amor en Conserva, Love Happy en 1950. Una noche en Casablanca de 1946 supuso el retorno de Groucho, Harpo y Chico después de 5 años de ostracismo cinematográfico. Lo habían asumido bastante. Los tiempos cómicos habían cambiado y Groucho lo tenía claro, pero la presión de algunos productores y las necesidades económicas posibilitaron un retorno que quizá pocos esperaban. Por eso era necesario incentivar la expectativa. De forma que digamos que civilinamente Groucho y compañía crearon alguna que otra polémica para publicitar la película cuando se estaba gestando. Famosa es la diatriba epistolar entre dos grupos de hermanos, los Marx y los Warner, a causa del proyecto en general y la utilización de la palabra Casablanca en particular. Solo hacía 4 años que se había estrenado el célebre film de Michael Curtiz y los Warner eran reacios a que se parodiara su título más emblemático. Groucho y David L. Loeb, en funciones de irónicos publicistas, convencieron a algunos columnistas de opinión para que escribieran sobre la conveniencia legal de utilizar Casablanca en el título. En su biografía sobre Groucho, Stephen Kampfer reproduce el contenido de una carta del comediante a un amigo en la que dice explícitamente: «Hemos difundido la historia de que la Warner se oponía a este título simplemente por cuestiones publicitarias». Al final Warner se opuso, pero no logró impedirlo, el título de Una noche en Casablanca, con lo que el juego se convirtió en realidad y alimentó los comentarios y gacetillas de la prensa hasta el estreno de la película. De aquella ácida relación epistolar entre los Marx y los Warner, retengamos solo una frase memorable escrita por Groucho en nombre de toda la familia y demás implicados en el film. Dijo: «Dicen que poseen Casablanca y que nadie más puede usar ese nombre sin su permiso. ¿Y qué pasa con Warner Brothers? ¿También son dueños de eso? Probablemente tendréis los derechos sobre Warner, pero hermanos, profesionalmente nosotros éramos hermanos mucho antes que ustedes». La trama del film es débil y hasta confusa, pero es suficiente para encadenar una serie de gags bastante logrados. Poco queda al final de la supuesta parodia de Casablanca y menos aún del asunto exótico que aquellas películas de la Warner poseían. Todo fue un pretexto, aunque con riesgo. Quienes acudieran al momento del estreno esperando ver una sátira sobre las andanzas de Riz Blaine, Ilsa Land, Víctor Laszlo y el Capitán Renault iban a sentirse decepcionados. Pero los Marx nunca necesitaron un referente concreto en el que cebarse. Para el mundo en general era su presa preferida. Así que Una noche en Casablanca, pese a sus imperfecciones estructurales y el anodino trabajo de dirección de Archie Mayo, es una comedia muy representativa del humor anárquico y casi surrealista de sus protagonistas. 6 gerentes del hotel más importante de Casablanca, ahora en manos del gobierno francés, han sido asesinados y tras estos actos se encuentra la búsqueda por parte de un grupúsculo nazi de un tesoro de joyas, lingotes de oro y cotizadas piezas de arte. El personaje encarnado por Groucho, el gerente Comblow, se convertirá en el nuevo gerente del mismo modo en que Groucho se convertía contra todo pronóstico en el primer ministro de Fridonia en Sopa de Ganso. A la trama se incorpora pronto una joven pareja romántica cuya presencia siempre fue obligada por los productores en el cine de los Marx. Aquí son la actriz Lois Collier interpretando a Annette,
que es la empleada del hotel, y Charles Drake interpretando a Pierre, un teniente del ejército francés que no está en activo sino en la reserva, pero va vestido siempre con el uniforme porque no tiene otra ropa. La primera aparición de Chico como combacho está en su línea, emplea camellos como taxis a la salida del aeropuerto de Casablanca. La de Harpo en el papel de Rusty es aún mejor, en un auténtico gag de cine de animación. Un policía se acerca a Rusty, quien le dice distraídamente apoyado en la pared de una casa: ¿qué está haciendo sosteniendo el edificio?, le pregunta al gendarme. Rusty responde afirmativamente con un gesto como que sí, y le dice: venga conmigo, le ordenó el policía. Rusty le hace caso y el edificio se cae. A veces digo Rusty y a veces digo Rusty porque depende de la traducción, del doblaje. En algunas películas le llamaban Rusty y en otras Rusty. Ya que Groucho no tiene a Margaret Dumont para centrar sus iras, es a Harpo a quien le corresponde baquetear permanentemente a un personaje, en este caso el jefe de los nazis, Max Firman, que está interpretado por Sigrid Ruman. Con todo, la oponente femenina de Groucho en la película, Beatriz, cantante en el bar del hotel y colaboradora de los nazis sin demasiado entusiasmo. La actriz que la interpreta es Lisette Berea. Digamos que pues proporciona un guiño a la película como de mujer fatal. Digamos que el duelo Rusty contra Ferman representa una de las mejores dialécticas de Una noche en Casablanca. El personaje de Harpo trabaja para el nazi como chico para todo, y al comienzo del relato le aspira el bisoñé directamente de la cabeza mientras hace la limpieza de la estancia. El gag funciona en sí mismo, pero en esta ocasión no es un elemento desgajado de la trama y otorga otro sentido. Gracias al bisoñé perdido y recuperado, ya la etiqueta de una tienda alemana que puede verse en su interior, Annette emprende sus pesquisas y Feynman, que pretende convertirse en el nuevo gerente, debe permanecer recluido en su habitación para que no sepan que es nazi. Durante la reclusión es Comblow quien se hace cargo de la gerencia, provocando todos los líos inimaginables. Lo primero que ordena Groucho como nuevo gerente es que si un cliente pide un huevo a los 3 minutos se lo daremos en 2, si lo piden 2 se lo daremos en 1 y si lo piden 1 le daremos una gallina y que se arregle como pueda. Dentro de la película, los números musicales de Chico y Harpo, el piano y el arpa. Y además el primero acontece cuando el pianista de la orquesta del hotel se ausenta y Chico le sustituye tocando una pieza de ritmo de polka. Después el número de Harpo es mejor. Tras quedarse atascado en un ascensor, Rusty descubre por azar la cámara secreta en la que se oculta el tesoro codiciado de los nazis, y ahí entre lingotes, collares, perlas y pinturas hay un arpa. Harpo le gana la partida a Groucho. En esta ocasión puede que sea el peso de el guionista Frank Tasling como Gatman, y devora una taza de porcelana, le pone sal al auricular del teléfono, extrae un corcho kilométrico de una botella de champán seco, vacío, según la lógica marxista, y recoge colillas del suelo y las coloca entre la puntera y la suela de su zapato retráctil, como si se tratara de un improvisado, imaginativo y muy práctico cenicero. En una de las mejores secuencias de la película, se enfrenta en un duelo de esgrima con el esbirro de Firman, mientras que el otro hace todas las cabriolas y estocadas posibles. Rusty, equipado como un catcher de béisbol, lo mira con expresión aburrida mientras responde a todos sus golpes. Al final le consigue ganar por agotamiento. En cuanto a la organización del caos y el gag por acumulación, los hermanos Marx se alimentaban de sí mismos cuando estaban más inspirados. La secuencia de Chico y Harpo moviendo todas las mesas del club para hacer más sitio donde no lo hay es un buen revival de una secuencia de El camarote de los hermanos Marx en Una noche en la ópera. Digamos que David L. Loeb fue el principal impulsor del retorno al cine de los Marx, y los hermanos formaron compañía con él para realizar el film. Distribuido por United Artists, después de tantos años trabajando para Paramount, de 1929 a 1933,
y en los dominios de Metro-Goldwyn-Mayer de 1935 a 1941. El guionista contratado por Loeb, Joseph Fields, procedía de las revistas musicales de Ziegfeld Follies y había participado en unos 50 guiones cinematográficos, pero las situaciones continuas que escribía para Una noche en Casablanca, más que la historia en sí misma, no satisfacía a los cómicos. Fue entonces cuando Groucho reclamó los servicios de Roland Keevy. Aunque era neófito en el cine, le había escrito numerosos gags para sus programas radiofónicos y esto ya fue donde funcionó mejor. Después se llegaría a convertir en el hombre de confianza de Burt Lancaster, y donde hizo guiones para la película El temible burlón, Veracruz, Que viene Valdés e incluso también El nombre de medianoche. Pero al guión seguía faltando el equilibrio y mordiente. La disciplina directiva de Mayo también ayudaba en exceso a manifestar los valores anárquicos y el movimiento continuo de los Mars. Algo que de hecho solo entendieron de forma plena Leo Mazzairi en Sopa de Ganso y Sam Booth en Una noche en las carreras. Así que fueron sumándose otros escritores para dar forma definitiva al guión. Frank Traslin, aún dedicado entonces a la animación, elaboró buena parte de los gags de Harpo, como habíamos comentado antes. También colaboraron puntualmente Sidney Selinka, escritor de radio y después de comedias televisivas, Howard Harris, después guionista para Groucho en Copacabana, Fred Allen, humorista radiofónico, y Fanny Brice, actriz teatral y estrella de la radio, aunque es difícil saber en qué consistió la contribución de cada uno. El guión fue desprendiéndose poco a poco de su relación directa con Casablanca, incluso el nombre del personaje de Groucho, inicialmente Humphrey Bogus, demasiado evidente, se modificó por el de Ronald Complow. Con todo, el resultado final no fue tan bueno como los hermanos esperaban en su retorno a las pantallas. El montaje inicial de 113 minutos quedó reducido tras una decepcionante preview a 93 minutos, aunque la versión que se conserva hoy dura 85. Nunca habrá otra noche en la ópera, parece ser que dijo Groucho tras aquella primera presentación en público del film. El papel de Firman, el jefe de la conspiración, como les he dicho, recayó en Sigrid Ruman, como hemos hablado, un extraordinario y característico actor cómico que también salía en Una noche, en Un día en las carreras, en Una noche en la ópera, y que apareció en películas como Ninoshka de Ernst Lubitsch, Lo que piensan las mujeres, Ser o no ser, La zarina, etc. Y como saben, en el canal tenemos su biografía por si la quieren ver, aparte de toda la de los hermanos Marx. Dan Seymour, actor secundario de reconocible envergadura física, tez morena y casi siempre torvas prestaciones, interpreta al prefecto de la policía de Casablanca, Brissard. No era un tipo de personaje nuevo para él, ya que estaba habituado a las películas ambientadas en lugares exóticos como Malasia, Trípoli, Marruecos, Tánger o Casablanca. Después apareció en películas como Tener y no tener de Howard Hawks o Cayo Largo de John Huston también. Además aparecieron otra serie de actores que hicieron también buenos papeles secundarios. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción,
donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.